Hola, un saludo muy especial para todos los seguidores de nuestro podcast, el podcast de Chile en la ciudad. Bienvenidos nuevamente y hoy hablaremos de un tema que lastimosamente se ha vuelto muy común en nuestra sociedad, la violencia intrafamiliar. Y para ello hemos traído a un especialista, no en maltrato, sino en el tema. Entonces, doctor Ariza, bienvenido a nuestro podcast. Hola Chiri, muchas gracias por tu invitación a este programa tan espectacular. He visto que está impactando en las redes y muchas gracias por darme este espacio. Bueno, doctor Ariza, ¿usted de dónde es? Yo soy bugueño, pero llevo viviendo aquí en Tuluá 19 años. Ah, menos mal es tulueño por adopción ya. Tulueño por adopción. Ah, bueno, qué bien, doctor. Bueno, ahora sí, entrando en materia y con un tema tan serio y tan delicado, doctor Ariza, arranquemos explicando qué es violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar es toda la acción u omisión que vaya en contra o que violente algún tipo de situaciones psicológica, física, material, económica, patrimonial, sexual. O sea, es el daño que yo le cause a una persona con el cual tengo una comunidad de vida, indistintamente de que tengamos o no una unión marital o que seamos esposos. Simplemente es el hecho de que compartamos esa situación de comunidad de vida hace que seamos una familia, y todo lo que afecte en esa comunidad se sobreentiende que es violencia en el contexto familiar. O sea, lo que sucede dentro de la casa, las personas que conviven dentro de un hogar, digámoslo así. Sí, pero hay que tener en cuenta que muchas veces la gente convive pero no tienen esa coayuda. O sea, convivimos pero no hacemos parte de un conjunto familiar. Entonces, todo eso que sea. O por ejemplo, puede ser que yo ya no viva en la casa, pero hemos tenido una relación anterior, tengamos un hijo, hija, o una relación que nos haya unido. También se entiende que ahí puede existir violencia en el contexto familiar, así no están conviviendo juntos. Ok. Existen muchas situaciones en las cuales, doctor Ariza, según eso las personas no se dan cuenta o no nos damos cuenta de que estamos siendo objeto de violencia intrafamiliar o que estamos ocasionando ese tipo de violencia. ¿Cómo puede suceder eso y que uno no se da cuenta? Pues ahí voy a dar unos ejemplos, digamos, un poco sencillos o básicos, sí, muy bien, para que tengamos como el contexto. Muchas veces yo le digo a mi pareja, ve, ¿y para qué vas a ir al gimnasio si no se te nota? O va así como que mira cómo estás gordita. O ¿para qué te maquillas si no? O de pronto voy a salir con mis amigas o con mis amigos y la pareja me dice, ¿y para qué va a ir? O sea, no vaya. Ese tipo de situaciones empiezan a generar violencia psicológica que empiezan a afectar a las personas. O por ejemplo, cuando le controlo el tema económico, ¿qué va a gastar? ¿Por qué? Dígame, ¿cuánto gana? ¿Qué hace con su dinero? Eso es el tipo de violencia. O cuando yo empiezo con el pellizco, tan bello, el pellizco, o el empujón, empiezo a ir generando unas situaciones que se van normalizando, pero van generando violencia. O sea, uno no se da cuenta y está siendo objeto de muchas situaciones o las está generando. Claro, puede ser, porque también puede ser en medio de ofensas camufladas de chanzas, ¿no? Pero vuelvo y digo, estoy normalizando una situación en la que está. O sea, cuando yo me empiezo a sentir como humillado, despreciado, menospreciado o utilizado, tengo que estar como pilas porque ahí estoy entrando en un tipo de una violencia en el contexto familiar. Bueno, y ¿cuáles pueden ser como esas señales o en qué situación uno se puede dar cuenta de que está siendo objeto de violencia intrafamiliar o que está causando esa violencia y uno no se da cuenta de ella? Entonces, ¿cuáles pueden ser unas señales y cómo podemos identificarlas? Como lo decía ahorita, cuando uno empieza a sentirse menospreciado, rechazado, utilizado, humillado, o muchas veces también, ¿cómo podríamos decir? Cuando no puedo ser yo dentro del entorno familiar, tengo que estar pilas. Hay como una recomendación porque hay en las páginas se puede encontrar lo que se llama el violentómetro. El violentómetro tiene unas señales donde se le dice alerta, pilas, y ya hay otra cuando ya tiene que tomar acciones. El violentómetro es algo que uno puede descargar y es una herramienta buenísima para que uno como ser humano entienda si está o no está bajo un tema de violencia en el contexto familiar. Bueno, hay unos términos que yo pude leer e investigar antes de tener la conversación con usted. Algo que se llama violencia económica y violencia patrimonial. ¿En qué consiste esa situación? Bueno, cuando se habla de violencia económica es cuando yo empiezo a tener un control sobre
el dinero de mi pareja, o cuando empiezo a controlar en qué se va a gastar, o le empiezo a retener dinero. Eso estamos hablando de cuando es económico. Entonces le voy a dar únicamente lo que necesita, indistintamente, porque muchas veces yo trabajo, pero dejo que mi pareja también maneje mis finanzas, pues creyendo que eso hace parte De la convivencia. de la convivencia. Ya, es una Pero entonces construcción. ahí entro yo en un tipo de control de manera indirecta. Eso estamos hablando de la económica. La patrimonial es cuando tiene que ver con los bienes míos. Entonces, por ejemplo, pues lo voy a hablar un poquito más en el tiempo como si fuera mujer, pues porque digamos que la violencia basada en género es la que más se está viendo. Y nosotros lo Entonces, respetamos, su posición. Voy a salir y mi secador, ¿dónde está? El secador se perdió o está escondido. Entonces, cuando hablamos de materia, algo en el sentido de patrimonial, son con mis objetos, me los esconden, me los dañan, me los rompen, el vidrio, el espejo, perdón, me lo va a quebrar porque me estoy maquillando. Voy a salir y las llaves, ¿dónde están? Las llaves de la moto, ¿en dónde están? El carro, ¿en dónde está? Eso es cuando empieza a generar esa violencia patrimonial, cuando ya se va en contra de los objetos materiales que yo poseo. Ah, ya. O sea que son detalles y uno no puede, uno no alcanza a captar de que está generando un tipo de violencia intrafamiliar con esas situaciones que supuestamente son tan insignificantes, pero mire a dónde llevan. Claro, porque ahí es cuando llegamos al tema de que vamos normalizando unas situaciones que no son normales, pero que en medio de la convivencia las vamos entrando como en la situación de la normalidad. Bueno, hay otro término también, se llama violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es cuando yo empiezo digamos, como a triangular, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una relación y fruto de ella tenemos un hijo, nace un bebé. Por X o Y motivo nos separamos. La situación empieza normal, yo voy, empiezo a visitar a mi hijo, hay permiso y demás, o hasta con las mascotas, inclusive, porque no solamente es con los hijos, sino con las mascotas. Se da cuenta la otra persona que yo ya tengo una pareja nueva, entonces empieza a utilizar a mi hijo o a la mascota como una forma de hacerme daño. De hacerme daño. Entonces no voy a permitir que vea a mi hijo, que comparta con él, mucho menos para que se vaya con con la otra persona, entendiendo que es una nueva vida, una nueva relación, pero yo cojo el hijo o cojo la mascota para hacerle daño a la otra persona. Eso es violencia vicaria, cuando yo caigo en esa triangulación, y eso es el común en las parejas cuando se separan y una de las dos o ambos llegan a tener una nueva relación. Siempre miro cómo le hago daño a través de el tercero, que sería en este caso la mascota o el hijo. Ya como una especie de venganza, entonces voy a utilizar el hijo, la mascota, tal, las cosas que le duelen a esa persona. Sí, no puedo utilizar o no puede mejor disfrutar de la mascota, no puedo compartir con el hijo, simplemente es porque la otra persona no lo permite. Bueno, ya grosso modo usted nos ha explicado qué es violencia intrafamiliar. Ahora vamos al entorno del control o de las entidades a las cuales podemos acudir. ¿Cuál es la labor de una comisaría de familia? Usted que conoce del tema. ¿Cuál es la labor de una comisaría de familia? Las comisarías de familia tienen la obligación o el deber o su objeto es la de proteger, restablecer o garantizar los derechos en el entorno familiar. Pues básicamente es cuando se habla de violencia en el contexto familiar. Pero en municipios, digamos en municipios pequeños donde no haya presencia del ICBF, la comisaría también entra a realizar funciones de ICBF con el tema de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Básicamente, cuando se recibe en una comisaría de familia alguna denuncia por el tema de violencia en el contexto familiar, se hace una activación de ruta. La activación de ruta debe ir, digamos, encaminada primero al sector salud, que se debe hacer una remisión para que haya una valoración. También se debe remitir a la fiscalía de manera inmediata. Todo lo que tenga que ver con violencia en el contexto intrafamiliar debe ir remitido a la fiscalía. Y dentro del equipo, digamos, psicosocial de las comisarías de familia, se va a encontrar una psicóloga, una trabajadora social, que son las encargadas de hacer como el acompañamiento a las presuntas víctimas sobre esos temas. O sea, ¿cuál es el equipo con el cual cuenta una comisaría de familia? ¿Cuál es el apoyo? ¿Cuáles son los profesionales con los cuales cuenta una comisaría? Según la ley 2126, hay un equipo básico,
el equipo básico, que es el comisario, que debe ser abogado, debe estar una trabajadora social y una psicóloga, más un asistente, pues que hace, digamos, las veces como secretario de la oficina. Y generalmente cuando hay presupuesto, porque las comisarías dependen de los municipios, hay un abogado o un jurídico. El ideal fuera que también tuviese profesionales de la salud, por ejemplo, nutricionista, médico, o sea, es mucho. Pero uno entiende que como son recursos de los municipios, pues como mínimo debe tener lo que le digo. Son limitados los recursos y con ese equipo es que debe trabajar. Bueno, como mínimo ese sería lo que garantiza los derechos. Esos trámites son muy engorrosos, son muy dispendiosos. ¿Cómo son para que de pronto la comunidad que está viendo nuestro programa sepa que puede acudir a esas instancias? ¿Cómo son esos trámites? No, esos son trámites muy sencillos, no tienen costo. Muchas veces la gente piensa que tiene que ir con un abogado o debe ir con alguien que conozca del tema. No. Es obligación de las comisarías de familia recepcionar de manera inmediata cualquier tipo de denuncia, queja de una situación que no sea pues como, o que esté en contra de la salud física, mental, patrimonial, económica, o que vaya también en contra de los derechos de los niños y los adolescentes. La recepción se va a hacer de manera inmediata. Dependiendo de la situación, la comisaría de familia debe realizar unas actividades, o digamos, unas funciones de control o garantía, como son órdenes de protección, desalojos, retiro de los niños y de los adolescentes cuando hay necesidad, de manera inmediata. O sea, se le debe dar un trámite especial a esas situaciones y eso es inmediato. O sea que inicialmente partamos del hecho de que es gratis. La gente que pide que quite ese sofisma de su cabeza, que se lo saque de su cabeza, listo, es gratis y el tiempo tampoco es muy largo. Entonces es una inmediatez de pronto en las acciones que podemos hacer con la violencia intrafamiliar. O sea que las personas tienen un verdadero apoyo por cuenta de las comisarías. Sí, y también se me escapaba ahí, también están encargados de regular cuotas y visitas alimentarias, ¿no? Las cuotas alimentarias y las visitas también hace parte, digamos, de conciliación. Eso. Se puede conciliar también para ese tema. Cuando yo no sé qué hacer, hay una inexistencia alimentaria, puedo ir a la comisaría, solicitar una audiencia de conciliación y se puede fijar también por ahí alimentos y la regulación de las visitas. ¿Cuáles son los casos más recurrentes o cuáles son los casos que más son que se presentan con mayor frecuencia en una comisaría, en una instancia? Lo más frecuente es la violencia basada en género. Sí, la violencia basada en género, porque tenemos el tema de la violencia psicológica y la física, son las dos, aunque la violencia sexual también está, en este momento está, digamos, en manera creciente. Por ejemplo. Demos ejemplos de esa violencia de género y de violencia sexual. Por ejemplo, la pareja no quiere tener relaciones sexuales, ¿sí? O sea, que seamos pareja no quiere decir que yo tengo la obligación de responder siempre cuando la otra persona quiera, porque yo soy un ser humano que tengo mis deseos, mis necesidades y también puedo saber si quiero o no. Puedo decir que no. No es que tenga una obligación porque seamos esposos, seamos familia. Pero en situaciones se da donde la pareja, y no me va a creer, tiene hasta en un calendario qué días debe tener relaciones sexuales sí o sí. Y no tiene, digamos, el consentimiento de la otra persona. Simplemente es la obligación que tiene por hacer parte, porque ahí viene otro tipo de violencia. Entonces, como yo soy el que aporto, yo soy el que genera, digamos, el bienestar económico, entonces usted debe responder como le corresponde. Como yo soy el que aporto, págueme. Entonces se vuelve como, digamos, es un tema también de un abuso sexual que se normaliza. Ese es uno que es muy frecuente. El otro es el que le decía ahora, cuando empiezan a hablarle mal a las personas, no lo dejan salir con sus amigos o con sus amigas, empiezan a controlarle el tiempo. Esos son tipos de violencias que se vienen dando. Y hay otra también con los niños y con los adolescentes, que es la negligencia. La negligencia porque estamos en una época donde se piensa o se tiene la idea de que el que debe tener ese control o debe educar a los niños son las instituciones educativas o los colegios, y se ha olvidado de esa responsabilidad parental que tenemos. Lo dejamos allá al colegio y usted edúqueme a mi hijo, levánteme a mi hijo, que yo soy simplemente el papá. Claro, entonces yo por ahí, de hecho vi un video reciente aquí en Tuluá de una pelea de unos jóvenes fuera de una institución educativa y le hacen el reclamo al secretario de Educación, ¿qué están haciendo?
Uno dice, obviamente hay una corresponsabilidad, el Estado tiene una corresponsabilidad, pero la responsabilidad inicial está en los padres, que son los que tienen que dar ese ejemplo, porque lo que más, digamos, lo que va criando o dando esas pautas de vida o formando es lo que yo vivo dentro de mi entorno familiar. Entonces, cuando no hay una, digamos, esa armonía o cuando no hay esa responsabilidad de los padres de dar buen ejemplo y demás, tenemos esto. ¿Y qué hacen? Simplemente le tiran la culpa al Estado, cuando es uno como padre el que tiene que empezar a brindar todas esas garantías. El ejemplo arranca por casa, eso es lo que decimos siempre y nos han enseñado nuestros padres eso. Sí. Entonces, si el ejemplo que damos es negativo, pues lógico, no vamos a poder tener una respuesta positiva de parte de nuestros hijos en la sociedad. En este momento hay padres que le tienen miedo a los hijos de 14, de 15 años y les da miedo, no digo castigar de manera física, ¿no? Pero tener un control sobre sus actividades. Les da miedo porque es que mi hijo se enoja, no me habla. Entonces, y llegamos a esa situación que es la que está generando ese tipo de situaciones irregulares en la crianza de los Estamos fallando en la creencia de nuestros hijos y ese es el reflejo de lo que estamos viendo en la sociedad, en las instituciones educativas y en general en nuestros jóvenes, porque estamos fallando desde la crianza en los mismos hogares. Entonces yo creo que eso es fundamental y vital también que los padres tengamos conciencia ya de que es nuestra responsabilidad que formemos bien a nuestros hijos. Y ser conscientes de que tenemos la responsabilidad de lo que hagan nuestros hijos como con nuestras mascotas, porque igual, o sea, somos nosotros los representantes legales de ellos y estamos en la responsabilidad, pues, de responder por lo que pase con ellos. ¿Tiene usted alguna cifra, algunos datos recientes de cuáles son los casos que atiende la comisaría de familia aquí en Tuluá, más o menos? Pues según lo último que se puede ver, el año 2024, las comisarías de Tuluá, porque aquí tres comisarías o 3 turnos, tuvieron una atención de más de 1.100 usuarios. Casos. Sí, casos o usuarios, ¿sí? En el año. En el cual se ve, pues, que, digamos, una tasa muy alta en el tema de violencia en el contexto familiar, siendo la violencia de género la que más, digamos, el porcentaje más alto. Puede ser que los hombres, que también somos víctimas, que también podemos ser víctimas, nos da un poco más de pena. O sea, eso es contando lo que está registrado, sin contar los que nos da pena o los que les da pena y sin contar los que se abstienen de ir a colocar una denuncia porque creen que es muy engorroso o porque creen que eso tiene un valor, ¿ya? Que eso está muy chévere lo que dijo ahora, doctor, de que esto es gratuito, una atención gratuita que nos brinda las comisarías para que todos tengamos esa posibilidad y sin temor de hacerlo. Entonces, 1.100 y pico sin contar los que no van. Claro, porque hay mucha gente, por ejemplo, hablándolo pues de género, hay muchos hombres que no lo hacen por tema, por la pena a contar qué está pasando. La mujer lo casca. O eso. Claro. O sea, la mujer lo casca, ¿sí? O que le maneja el salario. Y entonces no lo hago no pienso en mí como ser humano o como la persona que está siendo afectada, sino que más bien, como estamos en un país un poco machista, pienso en qué van a decir. Y lo mismo pasa con las mujeres. A veces les da pena decir que han sido víctimas de violencia sexual, física, simplemente por guardar una apariencia de que yo vivo en una familia que es modelo. Pero realmente dentro de esa familia no hay, digamos, esa unión y es donde tengo que actuar sin pena. Simplemente es el bienestar mío. Así es, y por eso en mi casa se hace lo que yo obedezca. Y lo que le mande hacer Paola también. Bueno, no, doctora Ariza, muchas gracias por toda la información, el enriquecimiento que hemos tenido en este tema que lastimosamente hay que decirlo así, se ha vuelto muy común. Entonces es un mensaje que le enviamos a nuestra comunidad de que tenemos las rutas para denunciar las mujeres, que no se dejen maltratar, que no hay derecho a que la violencia sea el canal apropiado para que tengamos una buena convivencia. Entonces, muchas gracias, doctor Ariza, y hasta una próxima oportunidad. Gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias a usted por esta invitación y el consejo, la recomendación: no normalicen lo que no es normal, no lo normalicen, porque pensamos que porque alguien sea el que porta, entonces yo tengo que no tiene derecho hacer lo que él quiera.